sesión temos connos a Julio Abalde e a Carlos Martínez Uzal. Bueno, vou facer unha pequena presentación de cada un. Julio Abalde iniciou a súa carreira como mestre de primaria e posteriormente como mestre de educación secundaria de lingua e literatura. Tamén ten a especialidade de psicoloxía educativa con máster en psicoloxía deportiva. É un colaborador moi activo da nosa asesoría de bibliotecas e nestes momentos tamén coordina varios clubes de lectura. Un clube de lectura de adultos en o Ribeira do Louro, sí, e outro clube de lectura de Ateneo Atlántico de Vigo. Tamén participa en grupos de investigación e grupos de traballo relacionados coas lecturas saudables e a biblioterapia. O noso outro convidado de hoxe é Carlos Martínez Uzal, licenciado en Dereito, con especialidade en Criminoloxía. É director dende o 2005 da Asociación Itínera de Voluntariado pola Saúde Mental. Coordina tamén un clube de lectura, Capitán Mete, sí, ese é o título, non me trabuquei. E tamén ten colaborado co Sergas como redactor de un programa chamado Lecturas Saudables. Pídenme os nosos dous convidados que tamén mencionen nesta presentación a Maite Leis, que é colaboradora, pero que hoxe por motivos persoais non puido asistir. E, bueno, xa sen máis, pasolles a palabra aos dous. Gracias. Bueno, boa tarde a todos. Primeiro vou pedir disculpas, non vallades creer que veña aquí en tono profesoral, é unha cuestión de idade. Os papéis na man fan temblar, entonces o mellor notase máis. E ademais, pola edad tamén, o único que ten bo, a experiencia me di que hai que tratar de optimizar. E a mellor optimización é que como un desperta tantas veces espeso, é preferible ter o papel, porque así nin sufro eu, nin sufrides vos tamén. Esa é a razón de que me poño aquí. Intentarei ser o máis claro e preciso. A min toca a parte un poquinho máis técnica, para logo despois darlle o que eu entendo dentro do proxecto o máis importante que é o aplicado. Bueno, a presentación deste proxecto que foi elaborado no 2018, que recibe o título de Biblioterapia, Lecturas Saudables, pensamos nun titulado así porque creemos que o título connota e pesa de xeito significativo no sanitario, no psicolóxico, no psiquiátrico e menos o noso entender co motivo do porqué nos estamos hoxe aquí, co literario. Por iso que Enaxenacións Literarias dá unha medida máis atinada, segundo esperamos que ben explicitado co alento inspirador da nosa participación no proxecto. Os tres epígrafes sinalados na dispositiva é o camiño que pretendemos darlle ao relatorio. Iniciaremos cunha breve explicación do contido, os avatares do ano de traballo, os acordos, a realidade, a visibilidade, a implantación do proxecto, seguindo despois coas debilidades e as fortalezas que nos atopamos para rematar esta primeira parte con apreciacións de como alongalo e reafirmalo. Interesa, sobre todo, ante o foro en que estamos a presentar, en facer fincapé no carácter aplicado do espírito do proxecto, porque Itínera, que o presentará Carlos a continuación, é un singularísimo club de lectura que leva en funcionamento 18 anos, e cunha práctica tan sorprendente que non adianto nada para que poida Carlos explicar a súa xénese, traxectoria e dinámica. Ao final esperamos que nos transmitades todas as vosas inquedanzas, dúbidas e observacións. A diapositiva, un pouquiño non se ve moi clara, a diapositiva que tedes en pantalla é o consenso dunha ardua, acalorada e ricaz
relación por un tempo aproximado dun ano de traballo en gran grupo e por seccións. Entre o inicio da idea e a plasmación final hai dous elementos claves. O número de libros, 142, e a separación de dous grandes blocos, libros de autoaxuda e psicoeducación e libros de ficción e non ficción. Volveremos despois a esta diapositiva para explicar someramente o seu contido, pero é necesario contar a intrahistoria para reflectir o apreciable valor do proxecto. Cando recunquemos a descripción, notaremos que o xérmolo, o camiño, o destino, a configuración, a finalidade xa estaban nos primeiros contactos, pero foi a nosa irrupción quen deu un xiro esencial ao percorrido. Bueno, como chegamos ao proxecto? É unha amalgama de feitos. A casualidade dun afamado ilustrador galego, prefiro non dar nomes, non sei se sería oportuno, do seu coñecemento do traballo de profesionais de sanidade ao respeto, da súa absoluta confianza que a idea iría máis lonxe ao engadir literatura creativa, a súa cercanía coa asesoría de bibliotecas. Esta maravillosa amalgama de feitos concatenados produce que Maite e eu cheguemos a él coa suxestión de asesoría que nos comunica da posibilidade de participar, indicándonos, como así o comprobamos, que seríamos ben acollidos polo persoal do Sergas responsables da súa realización. O caso de Carlos, deixo que sexa el quen o explique. O seu desembarco, como todo o que nos vai a referir, vai envolto dunha dose de fondo literario que prefiro que coñezades da súa man. Concordamos os tres co ilustrador do poder da lectura, porque é verdade, que podemos vivir sen ler, que non teño hábito. Daí que non pasa nada. Pero é difícil que non pase nada se lemos, sobre todo se lemos textos con substancia. As 5 diapositivas que van a seguir agora son 15 mostras dos arredor de 150 títulos que presentei na primeira convocatoria ao grupo de traballo e a cegas, sen saber con certeza cal era o punto de partida. Elaborei as miñas primeiras categorizacións. Entre os tres é probable que chegásemos cun número superior aos 500 títulos. Vedes que ao final quedaron reducidos, xa veremos, a 50 e pico só. A primeira diapositiva, vemos que son categorizacións persoais que probablemente non teñades todos a mesma, ou poría coa mesma categoría, non? É probable, non? Esta é miña, está susceptivizado. A miña planta de laranxa lima, resistencia, bienvenido Mr. Chance, paradoxo vital, crónica del pájaro que dá cuerda al mundo, desemprego. El color púrpura, dor, sofrimento, esperanza e amor, el proxecto Esposa, normalizando Asperger, el rei Matías I, a verdade da inocencia, la delicadeza la elegancia del erizo, triángulo de aparentes inadaptados, la fórmula preferida del profesor, memoria, amistad, vida, la hija del tiempo, alimentar dúbidas, la lección de August, todos merecen un aplauso, matar a un ruiseñor, vencer os prexuizos, os nenos da varíola, grandeza dos humildes, Rebeca, problemas de autoestima, reencontro, amistade. Igual que pasa co libro de Goethe, As mágoas do mozo Werther, o libro asasino, que na época literaria do romanticismo acompañou a moitos infortunados a tomar unha decisión conclusiva e irreparable, lóxicamente subxectivizo a impresión, dormín remoendo moitas noites coa inseguridade que algúns textos suxeridos non fosen axeitados. A firmeza e a inflexibilidade inicial dos compañeiros de saúde do proxecto de que algunhas suxestións pudesen danar algún destinatario, sumou un certo desacouco.
durante un tempo a ese debate. Razóns e motivos das nosas experiencias do Club de Lectura, estou falando dos tres, as suxerencias de lectura en aula, romperon moitos prexuizos e aceptaron eles, os demais do proxecto, a revisar dende outra perspectiva os contidos propostos. Pero foi outra a verdadeira solución que pasou por dúas vías importantes. A primeira, acompañarnos aos tres unha profesional de psiquiatría nas nosas fructíferas reunións. A segunda, este a táboa de salvación, este persoal de Carlos. E esta moito máis eficaz, sobre todo para nosos docentes, foi o contacto co Club Itinera. Experimentar o seu desenvolvemento expresivo e creativo, escoitar as súas valoracións sobre a lectura en xeral e en particular, atender as súas demandas, sentir a súa gratitude polo noso esforzo, alentarnos que os libros son un alimento para eles, aprobarnos o listado, sen dúbida algunha, foi o refrendo para nós, primeiramente, e para o grupo de traballo despois, na lista definitiva presentada. Volvo de novo a infografía que xa se presentara para decir un pouquiño como está conformado. Os profesionais participantes foron 45 persoas, 31 mulleres e 14 homes, repartidos no grupo de traballo, na coordinación e documentación, nas revisións e colaboracións e no apoio administrativo. Hai que sumar 10 colexios, sociedades científicas e asociacións de pacientes colaboradores. Que é o proxecto? Consiste no uso da lectura cun obxectivo terapéutico ou de desenvolvemento persoal. Pode axudar a pacientes e familiares para afrontar problemas de saúde e para o seu benestar. Está composto por 142 libros, en 2 grandes listados con diferencias entre adultos, nenos e xente nova. O primeiro, con 54 títulos que contén técnicas e información para comprender e afrontar os problemas, ansiedade, autoestima, autolesións, depresións, tristeza, desenvolvemento persoal, así ata un total de 20 categorizacións. O segundo, o noso, con 57 referencias, baseado en experiencias persoais, emocións e coñecementos sobre a vida nos que os usuarios poden se ver reflectidos e atopar un reforzo positivo. Os 31 libros restantes foron propostas de persoas con doenzas mentais. Onde podemos atopalos? As listas están disponibles en guías en formato digital e en papel. As guías en ACIS, en Bibliosaúde, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, e en papel en hospitais e bibliotecas. Os libros nas bibliotecas dos principais hospitais públicos, na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, Plataforma de Préstamos Galicia Lee, librerías locais e comercio electrónico. Estou empregando na presentación un enlace onde está prácticamente a resposta a canto poidamos necesitar para saber do proxecto e da súa andaina actual. Aparecen documentos e links relacionados de absoluto interese, escribindo simplemente biblioterapia, lecturas saudables, e activando o primeiro resultado, biblioterapia, lectura saludable, bibliosalud, xa estamos na páxina sinalada. Presento un modelo de ficha artesanal. Esta a que eu empreguei non foi a definitiva está de outra forma, entón cada un dos textos propostos está acompañado de unha maneira moi semellante. Está o título, está a autoría, está a temática relacionada coa categorización, está a editorial, as páxinas, o nivel lector, baixo, medio, alto, a sinopse, o comentario sobre o libro e un apartado que chamamos na estantería, onde relacionamos algún libros. Aí foi a única vía que podemos atopar de poder facer máis extenso o proxecto. O seguinte... Non vai. Bueno,
Da igual, bueno, despois de dar o enlace non sería suficiente. Aquí o que vamos a ver son as lecturas recomendadas que están no proxecto. Pero bueno, aí están, non? Vese, bueno, nada, por facer simplemente un recordo, non vou facer a cousa extensiva, pero aí esta é a última parte, que sería o listado para a xente nova. Podeu darlle para atrás? Bueno, aí vemos, non? O sea, as categorizacións que quedaron, libro para erguerse. Bueno, pareceme quedar o listado de libros, eso digo que tedes o vosso alcance para ver. Isto foi o concordar con eles un pouco como chegamos. Desde logo, xa digo, nos saíamos cunha pretensión muitísimo máis ampla, non? Xa falo de 500 títulos que tiñamos. Notaredes cando se faga o repaso que hai libros que están metidos dentro dos adultos que perfectamente son libros de adolescentes, non? O que pasa é que a tendencia que tiñamos é que os libros son máis alá do tempo, son transversais, todo o mundo pode ler, non? O que pasa é que, bueno, sí que fixamos un listado propio de nenos. Vale. No. Había que volver o primeiro. Sí, bueno. Oportunidades do proxecto, os caprichos do tempo. O proxecto que naceu en 2017 froito de 3 razóns fundamentais. Porque hai inquietude polo avance de doenzas mentais. Existe un vacío en asistencia sistémica e programática baseado en textos escritos e atírbanse noutros lugares inicios de traballos que con evidencia científica empezan a dar resultados. Se esta é a xénese, hoxe está máis que xustificada a súa necesidade. Non. Sí, aí. Os 3 conceptos aludidos na diapositiva son proba preclara e irrefutable disto. A pandemia, o debate social de atención, os números dramáticos de desenlaces funestos, os aumentos de demandas de atención sanitaria, os colapsos nas unidades de saúde mental. Fai necesaria unha urxentísima baixada de ratios. E o terceiro, consecuencia de todos os aspectos sinalados, é a existencia de un aumento considerable de propostas de textos. Sería bo ver con estudios precisos canto axudou esta experiencia a tomar conciencia. Como mostra anecdótica, desto último temos a imaxe da diapositiva. A portada do libro fai mención á librería do Alma, farmacia para lectores, piccola farmacia letteraria de Florencia, que curan o alma do lectorado con medicina dos libros, para lectores con nostalgia da súa patria, para superar unha ruptura, para entender as consecuencias dunha guerra. Aparece esta referencia en el libro negro de las horas de Eva García Sainz d'Urturi. Ben, ahora interésame ver, dende hai 5 anos, máis ou menos, que rematamos o proceso, pois, bueno, estuvemos en contacto máis menos con 400 libros. Dos 400 libros, por suposto que non serían todos libros a propoñer, pero certo. Entón, o que vou facer agora nas seguintes diapositivas un pouquiño, simplemente ver que títulos pareceríanos interesante para facer máis longo e facer máis amplo e máis completo o proxecto. Bueno, para xente nova temos, creo que sonan bastante, Un elefante na sala de estar, Descoñecidos, O efecto Frankenstein, Golpes de luz, Cóntano de estrelas, Un hijo, Anticrista, No y yo, As palabras feridas. Dicir que na proposta o que fixen foi intentar facer unha discriminación positiva e facer un intento máis ou menos de facelo mitad e mitad.
Están 24 libros en galegos, 22 en castelán, 29 escritos por mulleres e 15 escritos por homes. De entrada, para o mundo adulto, pois temos Besta do seu sangue, Lejos, Virtudes e misterios, Amor intempestivo, Azucre, Los recuerdos del porvenir, Poeta chileno, O meu sangue, O estado intermedio, Trilogía de la pasión, Simón, A tribo que conserva o lume, Carrusel e Anomalía. Seguimos suxerindo. O acontecemento, el duelo, Clara y el sol, Felicidade, Fin de temporada, Seike, Nuestra parte de la noche, O libro da filla, Otoño, Extraordinario, Rewind, O gran caderno. E para finalizar, Un amor, A balada do café triste, Lluvia fina, La ridícula idea de no volver a verte, Nós, Hotel silencio, Circe o prazer do azul, La vida invisible de Eurídice Gusmao, Invisibles, Miss Marte, Los asquerosos, Abril. Pido disculpas, é cousa miña, realmente podemos non concordar nas propostas, pero estas penso que son libros que poderían estar aí perfectamente. Vale. E paso agora, bueno, xa para as notas finais, o que eu entendo que son debilidades e fortalezas do proxecto. Como debilidades marco tres, fundamentalmente. A primeira, na súa visibilización, sobre todo no ámbito educativo. É necesario expandir o proxecto. Necesita de orzamento para poder percorrer os centros e explicalo. Non debemos esquecer a función integradora dos principais destinatarios. Segundo, a escaseza de grupos de lectura, tipo itínera, queda un pouco relegado a unha atención individualizada, pero ten un déficit no factor grupal. Vía clubes de lectura, por exemplo, que amosan un valor inmenso, entre outras cousas, no intercambio de pareceres, na integración, na sociabilidade. Está moi desatendido. É preciso camiñar nese aspecto. Dicir que a nosa experiencia en itínera foi fundamental. O feedback proporcionado foi alentador. E, finalmente, a ausencia de ferramentas que faciliten a necesidade de actualizar tantísimos títulos que a cotío van reclamando a nosa atención. Perdón, fago un inciso que me esquecín antes. Na titulación que din antes de títulos suxeridos, me falta o noso premiado no ano 2017, Miguel Anxo Prado, porque acabo de ler Ardalén e, por suposto, entraría na porta grande, por aí. Vale. E como fortalezas vou marcar 4 epígrafes. Por ser un tratado coral, tanto polo número de integrantes como pola diversidade dos ámbitos profesionais que participaron. Segundo, polo proceso de formación na búsqueda de evidencia científica e de discusión á hora de acordar os títulos. Terceiro, por ser produto do consenso, polo tanto, cohesionado. E cuarto, na súa idiosincrasia non é un proxecto pechado. Conta coa participación de profesionais e de institucións que o poden viabilizar. E eu aquí fago un interrogante porque, en fin, dá a sensación de que está aí un pouco parado. E xa a xeito de despedida, a busca de enraizar, só fai falla vontade para energizar o proxecto. Este macrocosmos de persoas, ideas, contidos, desexos, deba topar os vieiros axeitados para conseguir a impronta que merece. Perfectamente poden tomar o modelo de bibliotecas escolares para darlle máis vida a un proxecto tan necesario. Como remate, dicir que formar parte del, a pesares dos esforzos físicos e intelectuais, congráciame coa briga ética de pertencer a este colectivo, non sei se real ou real, que propón inclusión, integración, aceptación e empatía. Sen máis dilación, dou a palabra a Carlos, non vai seguir por este orden que vou decir, porque ele é un ave libre, lóxicamente, para que nos conte como chegou o proxecto, a súa visión das entretelas do proceso de xestación e, por descontado, a súa experiencia no incrible traballo que fai en itínera. Moitas grazas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy un soldado de trinchera, no vengo del ámbito académico, no me voy a parapetar detrás del atril, voy a estar caminando, voy a caminar entre vosotros, también os voy a hacer preguntas, porque quiero que compartamos todos un poquito la experiencia, ¿no? Esta experiencia tengo que empezar comentándoos cómo he llegado yo aquí. Entonces, bueno, quiero que entendáis que es una experiencia muy personal, que no voy a intentar sentar cátedra en nada de lo que yo digo, que es simplemente mi visión de las cosas a través de mi experiencia particular. Entonces voy a hacerlo un poquito literaria. Voy a dividirle esto en varios capítulos. El primer capítulo es el capítulo 1, el hombre que no sabía nada. Ese soy yo. Es decir, vamos a darle un comienzo hace 30 años, cuando yo empiezo en el ámbito de la salud mental. A mí me gusta mucho un comienzo así en plan Dickens. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era la época de la sabiduría, era la época de la locura. 2 segundos, pausa dramática para un poquito de música. Imaginaros vosotros la banda sonora que queráis. Bueno, mi historia no es tan grande ni tan importante como la de Dickens, y de hecho es bastante tragicómica. Yo empiezo a trabajar en el tema social sin ningún tipo de afán social ni solidario de ningún tipo. Os explico. Hace 30 años, cuando yo estaba estudiando en la carrera, la gente de mi edad teníamos que hacer el servicio militar, y en caso de que no quisieras ir a desfilar detrás de una cabra melilla que te podía tocar perfectamente, pues podías hacer una prestación social sustitutoria. En uno de mis años de carrera empiezo a hacerlo a través del voluntariado y me mandan al Hospital Clínico de Santiago de Compostela en Navidades, donde me mandan a cuidar de un niño de 3 años con una enfermedad cavernaria o cavernosa, no sé cómo se llamaba, que se llamaba el mal de Usem. Esto significaba que este chaval iba perdiendo la movilidad en todos sus músculos. Al cabo de un tiempo, cuando yo llegué, este chico solo podía parpadear. Venían las enfermeras, masajeaban los músculos para evitar bueno, que se atorasen y que le causasen una asfixia. Y decían que estaba sufriendo tanto el pobre niño que lo iban a dejar marchar en el siguiente ataque que le dieran. Así imaginaros todas esas Navidades con este chaval que lo único que podía hacer con él era pasarle los juguetes por la cara. Bueno, entonces acabó mi servicio allí, fui a la oficina de voluntariado de la universidad y les dije, mira, a mí mandarme a un sitio donde haya gente un poquito más feliz, ¿sabéis? Porque es que si no me vais a tener que atender a mí aquí de una depresión también. Y me mandaron para el manicomio de Concho. No tenía ni idea de salud mental, ¿de acuerdo? No sabía nada, ningún tipo, ni lo que eran las enfermedades mentales. Después estudié criminología y tuve oportunidad de aprender un poquito, sí, pero solo un poquito. Y entonces al final lo que hice, pues dije yo, mira, es que no sé yo si quiero ir a esto. Y me dice, mira, es que todo el voluntariado que tenemos allí son chicas. Yo estaba superando una ruptura en aquel momento. O sea, y dije, bueno, si hay que ir, se va. Entonces, llegué allí con todos los prejuicios que se puedan tener sobre la salud mental del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, este tramo de la historia que os voy a contar, entendedlo desde el punto de vista de alguien prejuicioso. Llego al hospital, el hospital precioso por dentro, no sé, ¿alguien lo conoce aquí? ¿Ha estado dentro del psiquiátrico? Precioso, ¿eh? Es decir, un edificio del siglo XIX, maravilloso, unos jardines fantásticos, digamos, tiene esculturas por dentro de vírgenes liberando endemoniados, maravilloso, lo que os podéis imaginar.
si llegáis un día del mes de enero con un tormentoso, haciéndose de noche, parece película de terror. Ahora ya lo han arreglado un poco, sigue siendo un hospital pobre, ya no es tan miserable como antes. Y bueno, entonces llego allí, me dicen, tienes que llegar a la escuela de adultos. Y yo, bueno, le pregunto al Bedel, mire, soy nuevo profesor, a ver si me puede usted indicar. Puede venir conmigo donde es la clase. Y dice, yo no puedo salir de aquí, tiene que ir usted solo. Joder. Bueno, pues allí me metí. ¿Sabéis? Me metí por aquellos jardines tan bonitos, la gente muy correcta, muy educada. Yo le iba preguntando, mire, tengo que llegar a la escuela y antes tengo que ir a la cafetería. Pues mire, caballero, sigue usted por ahí y tal. Y dije, aquí la gente, una maravilla, ¿no? Hasta que me encontré con la cafetería. La cafetería, giras así y de repente te la encuentras, un aula así como esta. Yo no sé si era la tormenta o tal, todo el mundo alteradísimo allí, todos peleándose, todos gritando. Llegué, 100 personas, se quedan mirando para mí, como estáis mirando a vosotros. Y dije yo, hostia, o sea, esto, me voy casi para la Legión, ¿sabéis? Y lo de Melilla no me parecía tan mala idea en aquel momento. Bueno, y entonces el camarero, que imaginaos lo bien organizado que estaba el servicio en aquel momento, el camarero me dice, ¿tú eres nuevo profesor? Y dice, pues sí, ¿sabéis? Pues mira, te voy a acompañar yo hasta la escuela. Bueno, en la escuela tienes que meterte por un laberinto de pasillos por dentro y me deja en un ala separada del hospital con 30 enfermos, 30 locos. Voluntaria ninguna. O sea, fui allí completamente engañado. Y entonces, imaginaos, es decir, yo estaba allí con 30, a lo mejor, ¿sabes? Son los falsos recuerdos, pero eran los engruñados. Todos allí, gente que llevaba años en el hospital psiquiátrico con una carga de medicación total. Yo diciendo, ¿pero qué hago yo aquí? Y yo, pues no tengo ni idea, porque tampoco tengo a quién preguntarle. Entonces les pregunté a ellos. La luz chisporroteando, el día oscureciendo, y les digo yo, bueno, como es mi primer día, ¿qué queréis hacer? Y me dice uno, queremos hacer recortables con las tijeras. Y dije yo encerrado en un hospital, con 30 locos, con tijeras y la luz a punto de irse. Y dije, no, ni de coña, hacer plastilina a todo el mundo. Entonces, cogieron la plastilina y tal. Yo, en aquel momento ya empezaban a venir los móviles, unos ladrillos tremendos. Yo había dicho en casa, joder, llamarme, porque si desaparezco en un psiquiátrico es muy Lovecraftiano esto, ¿no? Entonces, por favor, llamarme. Me llamaron por teléfono en ese momento y dije, sigan ustedes haciendo lo que están haciendo, que está maravilloso todo, que yo vuelvo en un minuto. No tardé en un minuto. Cuando llegué, una señora le había hecho un sombrerito de plastilina a la compañera y se lo había aplastado en el pelo. Con lo cual la señora estaba llorando, arrancándose el pelo a mechones. Y dije yo, bueno, yo todo lo que sabía de salud mental era porque había visto El silencio de los corderos. Entonces dije, que no me noten nervioso, tú controla, o sea, no sudes, estábamos en enero, a mí me caía la gota. Y dije, no sudes, sigue con esto. Y dije, bueno, pues no se preocupe, señora, yo se lo arreglo. La senté en una silla, cogí el mechón de pelo, las tijeras que no les había dejado. Le corté el mechón como me vino. Pasa que yo estudié Derecho, no estudié peluquería. Yo no sabía que los flequillos se cortaban en diagonal, ¿sabes? Entonces a aquella mujer le quedó hasta el pelo como un chino. Yo cuanto más intentaba arreglar, peor quedaba. Y al final la señora, con mejor criterio que yo, dijo, bueno, mira, ya me arreglan en la sala, ¿vale? Y dije, yo, menos mal. Recuerdo que llegué, me senté allí y dije, no aguanto aquí 30 días. Y llevo 30 años allí metido, colaborando con un hospital psiquiátrico, llevando el tema de la asociación y haciendo unas cuantas cosas más. Bueno, ¿qué pasó entonces? Entonces pasó que, para que nadie más repitiera la experiencia que viví yo, para que vinieran las voluntarias de una vez
pues empecé un poquito a gestionar lo que era la escuela. Empezamos a traer gente, a montar programas, a ordenar todo, bueno, los alumnos un poco pues, por nivel académico que tenían. Y la escuela pasó de 40 a 120 alumnos en apenas 3 meses. Entonces, bueno, me fui implicando en el rollo y al final fuimos montando otras líneas paralelas de trabajo. Y vamos descubriendo también que muchísima gente que estaba en el hospital psiquiátrico... A ver, quiero aclarar una cosa. Esta es la situación de la salud mental en Galicia hace 30 años, no la actual, ¿vale? Que es por ahí. Entonces, hace 30 años empiezo a montar estos programas y empezamos a descubrir que hay gente allí muy preparada, filólogos, licenciados en químicas, gente que a lo mejor te ponías a jugar al Trivial Pursuit con ellos y te arrasaban. Entonces dices tú, bueno, con esta gente, ¿qué hace aquí? ¿Sabes? Y empiezas a descubrir un poco las biografías de ellos y ves que muchos tienen oportunidades de salir. Lo que pasa es que esa oportunidad no se presenta, no existe. Entonces empezamos a montar programas, un equipo de fútbol. ¿Qué más montamos? Un programa de acompañamiento integral para la gente que pudiera salir del hospital. Llegan a tener tanto éxito los programas que la gente con trastorno que estaba fuera del hospital volvía a entrar en el hospital para hacerlos. Con lo cual no tenía sentido lo que estábamos haciendo. Tuvimos que crear la asociación Itinera un poco pues para, no sé, para externalizar todos los servicios que estábamos prestando allí. Bien, entonces, llegamos al capítulo 2 de mi vida. El diletante petulante. ¿Por qué petulante? Porque a partir de este momento es cuando empiezo a tener enfrentamientos. Los profesionales en salud mental son muy jerárquicos. Entonces, hay que hacer lo que ellos digan. Y si no lo haces, se enfadan. Yo tenía una línea de trabajo, quería hacer una asociación que fuera una asociación realmente integradora. No me interesaba hacer ceniceros, no me interesaba hacer talleres de terapias ocupacionales, no me interesaba hacer barro, ni pintar con los dedos, ni risoterapia, ni abrazoterapia. Lo que quería era que la gente retomara los estudios, que la gente retomara las amistades, que la gente retomara su vida. Bien, pues esto no se entendía. Cuando presenté la primera línea de actuaciones que iba a hacer Itinera, recibí críticas tan destructivas que en ese momento estuve a punto de abandonar. No lo hice porque soy terco, sí. Pero sí que es cierto de que no fueron bien recibidas. A día de hoy son cosas como crear un club de lectura y crear sobre todo nuestro proyecto central, que es una academia en el centro de Santiago para que la gente pueda venir a estudiar y retomar todo lo que eran los estudios que dejaron abandonados por culpa de la enfermedad. En los últimos 10 años, 180 personas han conseguido sacar la ESO, bachillerato, formación profesional o incluso las oposiciones. Es decir, gente que está trabajando, que hizo todo el itinerario en la asociación. Es decir, que empezó sacando la ESO y terminó preparando unas oposiciones. 180 personas. ¿Cómo las preparamos? Bueno, pues básicamente una de las cosas que tengo claro es que cuando empezábamos con estos proyectos siempre había un profesional que decía que no se podía hacer, que no era posible. Bueno, yo no tengo formación en salud mental, ahora sí, por la que me da la experiencia, pero no estudié psicología, no estudié psiquiatría ni trabajo social. Entonces hicimos un montón de cosas que no sabíamos que no se podían hacer. Pero al final tuvieron éxito. Y uno de los proyectos, el más ilustrativo, el de la empresa que hemos creado, fue a raíz de que la gente estudió. Y para que la gente estudiara necesitábamos proyectos que animaran a la gente a tener una disciplina, a tener una regularidad, a tener cierto análisis crítico. Uno de ellos fue el club de lectura. Y arrancamos con lo que es... Epa, está aquí. Bien,
El primer esbozo del club de lectura. Estábamos equivocados, ya os digo, es una idea equivocada. Consideramos que un club de lectura íbamos a utilizar la literatura como una herramienta para otro fin, no el placer de la literatura en sí mismo, ¿sí? Sino simplemente que era algo que nos iba a dar cierta disciplina, ¿sí? Que nos iba a ayudar para estudiar, que a estas personas les iba a dar bueno, pues una capacidad de análisis que aumentaría además su nivel cultural, con lo cual podrían acceder pues a lo mejor a otros ámbitos culturales alejados del hospital psiquiátrico. Adaptábamos las lecturas a las personas lectoras, es decir, llegábamos y decíamos, tenemos tal perfil, este es el perfil de libros que tienen que leer. Otro gran error. Conocíamos otros ámbitos culturales fuera del hospital y creábamos sobre todo un espacio de encuentro para socializar. Esto también era importante, aprender a compartir. ¿Qué es un club de lectura? Un club de lectura es la experiencia compartida. ¿Por qué nos apuntamos a un club de lectura y no a un gimnasio? Podemos leer en casa. Sí, pero lo que nos gusta del club de lectura es precisamente ese momento en el que compartimos, ¿no? Este fue, digamos, el primer esbozo. Luego tuvimos lo que fue el periodo de asentamiento. Este periodo de asentamiento incorporábamos nuevos perfiles lectores, es decir, ya no eran simplemente personas con trastornos mentales, también venían gente que a lo mejor le gustaba leer y que estaba relacionado con el ámbito, familiares, voluntarios, aumentaban el número de lecturas. Estamos leyendo actualmente un libro a la semana con una media de libro de 200, 250 páginas, con lo cual hace poco hemos alcanzado nuestro libro número 500. Introducimos técnicas de lectoescritura. Después de cada sesión, los participantes escriben un relato sobre el libro. Por ejemplo, si hemos leído El Hobbit, pongamos, contarán la historia no vista desde el prisma de Bilbo, sino desde cualquiera de los enanos o incluso desde el dragón. Y en cada libro hacemos eso. Por ejemplo, hoy están leyendo, justo en este momento está viendo el club de lectura, y están leyendo La abadesa de Creu, con lo cual cada uno de ellos tendrá que escribir un relato como si fuera una monja. Análisis del contexto literario y sus autores, e incrementamos el placer de lectura compartida. Este fue quizás el momento de expansión. Fue cuando fuimos un poquito a hablar ya a las universidades, pues un poco de lo que estábamos haciendo. Y nos encontramos con que allí también había prejuicio. De hecho, en una de las facultades en educación social me preguntaron si era positivo que los locos leyeran. Y dije yo, y claro, es decir, no puede ser peligroso, me dijeron. No puede ser peligroso que los locos lean. Y dije yo, ¿y tan peligroso? Como que les hace pensar, como les hace situarse fuera de su propia realidad, ¿no? Bueno, y así llegamos a la tercera fase, al tercer periodo. La expansión de la idea, la lectura como vehículo de integración. Es decir, aquí ya estamos hablando de que se incorporan personas al club de lectura que ya no tenían nada que ver con la salud mental. Simplemente el resto de los clubes de lectura se quedaban por debajo de su nivel lector y habían encontrado un club de lectura donde se leía un libro a la semana. Y además que eran libros, pues imaginaos, han leído desde clásicos, desde Dickens hasta Joseph Roth, han leído cómics desde Mortadelo hasta Alan Moore, hemos leído poesía. Por cierto, en poesía, una de las actividades fue hacer una poesía entre todos, con lo cual cada persona del club de lectura, cuando leemos poesía, redacta una estrofa, copiando el estilo del autor que hayamos visto esta semana. Os puedo asegurar que hay alguna, cuando leemos Poeta en Nueva York o cuando leemos Campos de Castilla, que sería dificilísimo distinguirla de lo que es el autor original. Encuentros con autores y editores de libros, si entendemos que hay algún
algún escritor que está cerca de Santiago que quisiera venir a lo mejor a hablar sobre su libro, pues lo invitamos, también con editores que nos explican un poco cómo funciona el mundo de los libros, y promocionamos el Club de Lectura en otros espacios culturales, os lo explicaré ahora, organización de jornadas literarias y publicaciones. Bien, y luego después encontramos una dinámica ideal que a lo mejor alguien se anima aquí a resolverla. Bien, ¿alguien me puede decir cuál es la primera norma del Club de la Lucha? A ver, muy bien. ¿Quién dijo no se habla del Club de la Lucha? Vale. El Club de la Lucha es un libro fantástico. Hicieron una película después que ayudó a malinterpretar el libro. El libro de lo que habla es un poco de la masculinidad tóxica. Para gran horror del autor, el libro se malinterpretó de tal manera que en Estados Unidos hay muchos fans que crean sus propios clubs de la lucha, cuando se trata justo de lo contrario, de no entender ese estilo de masculinidad como positivo, ¿no? ¿Y cuál es la octava norma del Club de la Lucha? Es más difícil. Vale, la octava norma es, si es tu primera noche en el Club de la Lucha, peleas. Bien, pues nosotros en el Club de Lectura, cada vez que alguien entra, le hacemos esta dinámica. ¿Por qué? Porque podía venir gente diciendo, quiero venir al Club de Lectura. ¿Y por qué quieres venir? Porque me lo manda el médico para tener el día ocupado. O porque si no mi madre me esconde el tabaco. Y dices tú, bueno, no son razones para venir a un club de lectura obligado. No es una actividad a la que puedas asistir obligada, ¿no? Entonces, no es un examen, ¿sí? Pero sí que es, por ejemplo, una guía de lo que nos define como lectores. ¿Dónde buscamos los libros? Juzgamos los libros por la portada. Sabemos lo que buscamos, hacemos acopio de libros, a lo mejor entramos en una librería, cogemos 20 libros que después están meses o años allí en la mesilla. ¿Qué formato nos gusta más? ¿Digital? ¿En papel? ¿Qué rituales nos acercamos a los libros? ¿Con qué rituales? Hacemos un cronograma de lectura, el libro tiene 400 páginas, me doy una semana, 70 páginas cada día, descanso 3 días. ¿O leemos los libros cuando los compramos? ¿Quién lee los libros cuando los compra? ¿Los libros viejos o los libros nuevos? Tienen un olor diferente, ¿verdad? Incluso los libros nuevos no huelen tan poco como los libros nuevos de antes. Bien, no somos tan diferentes. Subrayamos los libros, los encuadernamos, hacemos la pausa reflexiva cuando terminamos un libro. Cerramos el libro, nos quedamos 3 minutos reflexionando sobre el libro que leímos, decimos a lo mejor Ulises de Joyce. Qué joven era yo cuando empecé el Ulises de Joyce. No, puede ser. Vale. El apego. Conservamos, atesoramos los libros, repasamos los libros, después alguna vez volvemos hacia ellos, conversamos con los colegas qué libro nos ha gustado, escribimos en las redes sociales o en nuestros blogs sobre los libros. ¿Y qué influencia tenemos? ¿Qué esperamos de un libro? ¿Cuál es el libro que nos convirtió en lector? Ese libro que dijimos, esto de leer es la leche. Seguramente en la adolescencia dijimos, este libro es el que me convirtió a mí en lector. ¿Alguien me puede decir alguno? ¿Diario de Miguel Delibes. No te escuché. La emperatriz de los etéreos. ¿Alguno más? Nada de Carmen Laforet. Nada de Carmen Laforet. Vale. Libros peligrosos y libros malos. Qué malo esto de que los locos lean, qué peligroso. Y esto nos pasó después mucho en las reuniones con psiquiatras. ¿Qué libros son peligrosos? ¿Qué libros son peligrosos? ¿Los que no? Los que no se leen. O sea, no leer, evidentemente, es muchísimo más peligroso que sí hacerlo. Pero también hay una serie de libros, esos libros que no te hacen pensar, que pasan por tu vida y los olvidas, esos libros inofensivos tampoco
tampoco te aportan nada. Lo que se considera un libro peligroso de literatura es ese que te revuelve, es ese que te hace pensar, ¿sí? Es ese que a lo mejor quisieron censurar en algún momento. ¿Vosotros os creéis que en Estados Unidos quieren censurar Matar a un ruiseñor? O Harry Potter, los evangelistas. Es decir, ¿a cuánta gente le ha despertado la pasión de leer Harry Potter? Sí, pues muchísimos. ¿Sabes? Seguramente aquí no, porque estamos un poco talluditos ya, pero bueno, ya hay una. Vale, gracias. Bien, luego tenemos las monomanías. Leemos sobre el mismo género siempre. Hay especialistas en género negro, hay especialistas en novela histórica que encontramos en los libros. Cuñadismos literarios. Esto es lo más peligroso que hay en un club de lectura. El cuñado. ¿Sabes? El cuñado literario. Ese que dice literatura de mujeres. Y tú empiezas a hablar de Rosa Chacel, que a mí me lo descubrió Julio, o empiezas a hablar de Carmen Laforet, o empiezas a hablar de Almudena Grandes, y te sale un tío y te dice, literatura de mujeres, hombre. Estas tías, ¿qué saben de escribir sobre mujeres? En cambio, don Arturo Pérez Reverte, o sea, ese sí que sabe escribir sobre mujeres. Mario Vargas Llosa, un caballero. ¿Sí? Vale. Bien. Ahora aquí tengo que abrir un break. Vale. Lo contrario de un cuñado literario, que es lo peor que te puede tocar en un club de lectura, es Julio Abalde. ¿Sabes? Tengo que decir que Julio, en una tertulia literaria, da gusto escucharle, aprendes muchísimo, te dan ganas de leer mucho más. 3 horas con Julio equivale, te convalidan cuarto de filología. ¿Sí? Y es más, aparte de lo buena persona que es, cómo te lo explica, que te dan ganas de seguir leyendo y seguir leyendo. No, es lo contrario justo del cuñado, que dices, bueno, me voy al Marca. No, o sea, con Julio hace 3 semanas estuvimos comiendo, preparando esta charla, me dijo, yo voy a estar 10 minutos hablando y el resto lo llevas tú. Y me dice, salí de allí con 50 recomendaciones literarias en una charla de 3 horas, 50, que ya casi no me daba el teléfono para apuntar. Y me dio un repaso literario, que no literal, ¿sabéis? Bestial, y bueno, tengo que agradecerle pues, el descubrimiento de escritores que no conocía. Muchas gracias, Julio. Vale, darle un aplauso, ¿no? Vale. Aquí llegamos a la pregunta difícil. Esta pregunta se la he hecho a bibliotecarios, se la he hecho a políticos, porque, bueno, después os explicaré. ¿Qué personajes somos y qué personajes querríamos saber? Entonces, ¿qué personaje querríamos ser? ¿Qué personajes somos realmente? Si yo os pregunto rápidamente a ti, por ejemplo, ¿qué personaje de la literatura eres? ¿Y cuál te gustaría ser? Bueno, si empiezas a presionar, la gente te dice el primero que le sale por la boca. En un encuentro con bibliotecarios, uno me dijo, Willy Wonka, quiero ser. Es siniestro. Es siniestro. No sé, estoy todos los días mirando el periódico a ver si desapareció algún niño en esa biblioteca. ¿Sí? Y hubo una chica que me dijo, yo quiero ser Anastasia. Y dije yo, la de Disney. Y me dice, la de 50 sombras son más oscuras. Y le dije yo, pero mujer, si al final se casan, ¿sabes? Es decir, el momento de masoquismo auténtico es después. Sí, vale. Bueno, si queréis después, si nos da tiempo, volvemos sobre esta diapositiva y alguno de vosotros, pues si se anima a resolverla. ¿Por qué tiene espacios en blanco? Porque son preguntas que hace la persona a la que hago el examen. Él también puede hacer esas preguntas y alguna que se le ocurra es bastante ingeniosa y luego las voy incorporando a la dinámica. Bien,
Entonces, yo tenía un club de lectura que estaba funcionando, que prácticamente iban, bueno, aproximadamente de media hay 10, 12 personas, pero al cabo de los años por allí habrán pasado cerca de 80 personas en este club de lectura. Necesitaba un sitio donde pudiéramos hacer publicidad del club, donde pudiéramos dinamizar lo que realmente significaba, digamos, la línea cultural, donde pudiéramos darnos a conocer, un sitio que fuera alegre, que nos representara un poco, ¿no? Entonces cogí el antiguo cementerio del Hospital Psiquiátrico de Conso, un cementerio que llevaba 30 años abandonado y que nuestro equipo medioambiental, aparte del club de lectura, hay mucha gente que también se dedica, bueno, a reparar espacios degradados, y uno de ellos es el cementerio del hospital. Este cementerio, como en las buenas pelis de terror, tiene también su historia, ¿no? Hay tumbas muy pequeñas de la hambruna del año 41 en el hospital psiquiátrico que se llevó a la mitad de los pacientes. Encontramos un osario donde las calaveras están trepanadas. Cuando hicieron una carretera para construir el hospital provincial en el año 80, llamaron a las familias para que fueran a recoger a los cuerpos de sus familiares. No apareció nadie de 1000 familias, creo que se llevaron 2. Entonces, como os decía, como en las buenas pelis de terror, apartaron las cruces y pasaron por encima de la carretera dejando allí los cuerpos. Y en mitad del cementerio está esta tumba que destaca, que es la tumba del capitán Met. Un personaje que nosotros descubrimos, pensábamos que era el típico tío que se había vuelto loco en la Costa da Morte, muere el 10 de octubre de 1917, justo coincide el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre. Y al final, cuando empezamos a investigar sobre él, de loco nada. Era un tío enfermo de sífilis que era un marino alemán que realizaba operaciones encubiertas de espionaje en Galicia durante la Primera Guerra Mundial. Se encargaba de abastecer a los submarinos alemanes, que en aquel momento eran unas potas enormes, de combustible en el puerto de Villagarcía. ¿Hay alguien de Villagarcía aquí? ¿No? Vale. En Villagarcía hay una comunidad alemana de aquella época, ¿sí? De un barco que estaba allí afondado, que era el Caparcona. El Caparcona era la base de las operaciones encubiertas alemanas en la Primera Guerra Mundial, y este hombre pues entraba y salía del hospital cuando le daba la gana. Bueno, descubrimos un montón de aventuras de él. Cuando murió, seguimos la pista del barco hundido por un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial. Seguimos la pista del submarino hundido por un bombardeo americano en Pola en 1942. Seguimos la pista del capitán, muerto en circunstancias extrañas en un bosque en Berlín en 1980. El tío llegó a alto cargo de la OTAN. Y hubiéramos seguido tirando más, ¿sabes?, de la línea, pero en algún momento había que parar, ¿no? ¿Qué podía hacer yo? Pues, no sé, ¿qué actividad cultural podía ser ideal para esto, para que la gente viniera? Pues un ciclo de cine de terror, ¿sí? Y así creamos las noches de cine y luna. Fuimos a hablar con los pacientes, ¿os parece bien esto? Y dije, nosotros vamos, sí, está muy, muy bien, los voluntarios adelante, las familias adelante. Fuimos a hablar con los psiquiatras. Un Cristo. ¿Sabéis? Es que brotes psicóticos en masa, es que si los chavales no pueden estar allí haciendo de acomodadores, es que va a pasar algo. Por suerte, el director de aquel momento era una persona bastante abierta, Luis Ferrer, y nos apoyó mucho en el proyecto, que en principio teníamos la sesión de cine a las 10, a las 12 lo habían prohibido, a las 12 de la mañana estaba clausurado. Si no llegamos a hacer allí un poquito de presión, no se hubiera hecho. Bien, la primera película que pusimos fue Nosferatu. Es una película de 1922, vale, tiene más de 100 años, no asusta a nadie. Pero en un cementerio, ¿qué vamos a poner? Jerry Lewis, ¿sabes? Jim Carrey.
Y después hicimos la segunda parte ya dentro del hospital psiquiátrico. Abríamos por las noches el hospital, poníamos velas de difuntos haciendo un camino y la gente entraba por allí y se encontraba con locos disfrazados que les pegaban sustos. Vale. Podéis buscar en nuestro Facebook, en el de Itinera, veis a fotos y vais a ver también que hicimos tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y 10ª edición. En la 8ª edición la hicimos en el bosque del banquete de Conso. Cogí al más alto que teníamos, un tío de 1,90, lo vestí con una máscara de hockey y lo solté por el monte toda la tarde para que fuera patrocinando el evento. Vino bastante gente y la policía local también. Bien, el Amanecer de los Muertos se hizo un taller de caracterizaciones y el último lo hicimos El Resplandor, ya en un centro que nos han cedido, una antigua escuela unitaria que decoramos como si fuera el Hotel Overlook, con lo cual toda la gente que venía a la última sesión tenía que venir disfrazada como un fantasma de los años 20 que va a celebrar el baile en el Hotel Overlook. O si le era muy caro el traje, pues como cualquier personaje de Stephen King. Así que imaginaos la de payasos que hubo. Vale. Bien, no solo hice esto, ¿vale? Es decir, ya quise hacer más encuentros literarios allí. Entonces hicimos la primera jornada literaria Capitán Met, ¿sí? Para celebrar un poco el 500 aniversario perdón, 500 aniversario, ¿qué digo? El libro número 500 que leímos en el Club de Lectura. Hicimos otra certamen poético dedicado al Capitán Met, esto fue en 2017, cuando se cumplían 100 años de su muerte y además el Día Mundial de la Salud Mental. Y la última que hice fue con políticos. ¿Sí? Ya que estábamos en elecciones, hace un mes cogí y quería enseñarles a los políticos el cementerio porque había un plan por ahí para pasar una ruta ciclista por encima de las tumbas y dije, no, esto hay que protegerlo, vamos a hacer un evento aquí. Y vamos a hablar con representantes de todos los partidos políticos de Santiago. Vamos a hablar de libros. No era un acto electoral, así que les prohibí hacer proselitismo político, ¿vale? Cada uno de los que fue allí, pues empezó a solventar las mismas preguntas que de la dinámica anterior, aquella de qué sueñan las ovejas eléctricas, no me acuerdo qué título le puse ahora, bueno. Vale, esto es lo que se llama dinamizar, revitalizar un cementerio. ¿De acuerdo? Próximamente haremos un certamen poético y haremos un encuentro con autores de novela negra. Vale. Conclusiones de los lectores de Itinera sobre el club de lectura y la actividad de leer. Bueno, al principio era un esfuerzo y al final resultó que era un placer. Al principio tenían que dedicarle regularmente un número de horas a la lectura y, sin embargo, ahora leían en cualquier parte. Podían podían ir en el autobús leyendo, podían a lo mejor ir a la librería a comprar incluso libros o cómics que yo no hubiera recomendado. Examinamos nuestros rituales para acercarse a la lectura, los mismos que tenéis vosotros. Hay un momento que nos convierte en lectores, el mismo que tenéis vosotros. Rutina solitaria o hábito compartido, pues hablaban un poco de eso, lo útil que resultaba estar en un club donde dar tu opinión y disfrutar de un libro que te había gustado o que no te había gustado, pero que lo entiendes un poco mejor cuando lo compartes con los demás lectores, pues eso para ellos era un goce, ¿no? Vale. Y aquí llegamos a la tercera parte de la historia, el grupo literario. Capítulo 3. Le voy a llamar Cómo quise ser activista en salud mental y acabé dirigiendo la familia Corleone. Bueno, ahora es cuando voy a contar la misma historia que contó Julio, pero desde mi óptica. ¿Qué es una ONG? ¿Qué es una organización no lucrativa? Conocemos lo que significan estas siglas. Sin embargo, hay organizaciones no lucrativas que son muy lucrativas. No voy a decir nombres. Y hay organizaciones no gubernamentales que solo trabajan si tienen el apoyo económico de la administración. Con lo cual, realmente es una organización pseudo-gubernamental, entiendo. A mayores de esto, las asociaciones trabajamos en familias,
y no siempre nos llevamos bien. No hay nada más paranoico que un coordinador de una asociación o de una ONG. Peor todavía que un director de un banco. No es broma. O sea, es así. Yo tengo también mi dosis de paranoia, ¿no? Entonces, resulta que un día abro el periódico y me encuentro un anuncio del Sergas que va a empezar un proyecto de biblioterapia y que en este proyecto de biblioterapia lo anuncian con una foto del club de lectura de Itinera, al cual nosotros no sabíamos nada. Es decir, era un usuario leyendo Pepe Gotera y Otilio allí y nadie nos había dicho nada. Entonces cogí, llamé por teléfono. A mí no me sale la voz de Marlon Brando, pero le decía algo así. La chica era muy pizpireta, tenía una voz así como muy dulce. Y le dije yo, mira, te llamo desde la asociación Itinera. Hemos visto ilustrada, ¿sabes?, una noticia que tiene que ver con vosotros con una foto nuestra, sacada de nuestro Facebook. Yo quiero que me expliquéis un poco a qué se debe esta falta de respeto. ¿Por qué no queréis ser amigos nuestros? Y si esto hay que pagarlo de alguna manera, ¿sabes? Entonces ella dijo, es que nosotros no sabíamos. Y dice, es que yo, claro, vi la foto, me pareció muy interesante y tenéis un club de lectura para personas con trastornos mentales. Y dije yo, sí, ahora ya no se llaman locos, ahora son personas con trastornos mentales, han cambiado los tiempos, ¿eh? Bueno, dije yo, pues sí, pues tenemos ese club y yo no entiendo realmente que nos hayáis ofendido tanto. Y me dice ella, bueno, pues no te preocupes porque yo creo que seríais ideales para entrar en este proyecto, porque además hay gente que ya os conoce y tal. Entonces, os vamos a dar una parte del proyecto para que lo desarrolléis vosotros. Va bene. Vale, y así fue como entré yo en el club de lectura. A Julio le llamaron, pero yo tuve que llamar yo y ponerme ahí un poquito. Me faltó, ¿sabes?, meterle una cabeza de caballo en casa. Vale, bueno, 5 minutos quedan, nada más. Bueno, nos volvimos a encontrar con los psiquiatras y así nos recibieron. Tengo esta hermosa foto del momento, ¿sabéis? Cuando leyeron nuestras recomendaciones literarias. ¿Sí? Es decir, nosotros habíamos hecho, cada uno de nosotros traía una lista, el FEAFES presentó la suya, Julio la suya, yo tenía la mía, Maite tenía la suya, eran 1000 libros. Nosotros súper felices de hacer un encuentro con 1000 libros. Queríamos evitar descompensaciones, que todo el mundo tuviera, se viera representado un poco allí, su gusto literario, que tuviera un afán divulgativo. Teníamos que etiquetarlas de una manera fácil y después también hablar un poco de los libros peligrosos y los libros inofensivos. En la primera reunión con los psiquiatras casi nos echan abajo toda la lista. Y en la segunda tuvimos que pelear casi libro por libro. Es decir, La elegancia del erizo, de Muriel Barbery. ¿La habéis leído? Peligrosísimo. Mujer de mediana edad muere atropellada por una furgoneta. A ver si vamos a dar ideas. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Por qué está este libro aquí? Yo, hombre, pues evidentemente es un trastorno de personalidad dual del libro. Además, se basa seguramente en un escándalo real que hubo en la época victoriana y el autor decide plasmarlo en una especie de novela fantástica, ¿no? No lo veían. Entonces, claro, como que nos dividimos, ¿no? Nosotros llevábamos las novelas, los poemas, ellos no se metían en eso, y ellos llevaban los libros de autoengaño, de autoayuda. Perdón. Vale, entonces teníamos un problema. Es decir, salían continuamente libros. Estos libros, por ejemplo, salieron el año siguiente de que nosotros hiciéramos la lista. Algunos de ellos eran imprescindibles. El libro de
que todo sea como Nunca fue, de Joachim Meyerhoff, es imprescindible. Lo hubiera metido en la lista, pero de cabeza. Balas perdidas, el cómic de David Lahan iría de cabeza también, ¿no? Claro, este programa, el problema, y Firmin, por supuesto, ¿sabéis? Este es un libro de una rata que come libros y se va quedando en su cabeza con los libros. Hay un momento donde, cuando eran pequeños, las ratas hicieron el nido en el Ulises de Joyce, y él vive obsesionado porque se comieron de pequeños las páginas del Ulises de Joyce, y entonces dice, claro, no entiendo este libro porque las páginas que faltan eran las que ya explicaban todo, ¿no? Realmente no. El método, ¿qué método utilizamos? Organización por capítulos, que es alguien a quien le gusta esa lectura, entendería. Organización por capítulos, que es alguien que no sabe exactamente lo que está a buscar, entendería. Organización por capítulos con libros tan condenadamente buenos que, ainda que escogeros uno al azar, además de disfrutar de su lectura, también se entendería. Y esto fue idea mía, creo, ¿no? Sí, se nota. Lo que suenan así extravagantes es idea mía del proyecto, ¿vale? Bueno, hicimos estos capítulos. Y en cada uno de los capítulos puse un extracto de algún libro. ¿Qué tenía que ver tal? Vale. Os dejo un ratito para que lo leáis, porque estoy muy cansado. Bien. No les gustó ninguno. O sea, los quitaron todos. Desapareció esto del proyecto. Vale. Entonces, al final, lo que hicimos fue coger el proyecto, llevarlos al club de Itinera y comprobar el resultado. Fue en esa charla donde Julio quedó tan impresionado, ¿no? Y llegamos a estas las conclusiones. Ningún libro cura si el hábito de leer, compartir lo que se aprende causa felicidad. Estas son palabras de los propios usuarios. Cuando un profesional recomienda un libro, debe conocer el libro y la persona a la que va dirigido. Esto es básico. La única norma de un club de lectura es conoce a tus lectores. Y el primer día peleas. Cuanta menos afición lectora tiene una persona, más le gusta Paulo Coelho. Sin palabras textuales. Un libro terapéutico no necesariamente tiene que parecerse a tu vida. O sí, o incluso tu vida puede ser mejor. Vale, entonces para cerrar, os voy a decir que al final, en la última reunión con los psiquiatras, cuando ya expusimos el proyecto, todo fue felicidad y alegría. ¿Sí? Todos estábamos súper contentos, ellos con sus libros, nosotros con los nuestros, ¿sí? Y por mucho que le dijéramos, no fuimos capaces de convencerles de que al final tenía que ser un proyecto literario donde quienes tuvieran la voz principal fueran las personas usuarias, a quienes va dirigido el proyecto. Sin embargo, hubo algo que sí les convenció. Y fue una carta que escribió la gente del Club de Lectura Capitán Met. Os lo leo y termino con esto, ¿de acuerdo? Elogio de la locura literaria. Y aprendimos que podíamos levantar a un amigo de cama y gritarle: «Vamos, Watson, el juego comienza». Que no debemos salir del sendero de la casa de la abuela, ni cruzarnos con gente errante con sonrisa de lobo, ni mucho menos aceptar manzanas de las ancianas del bosque. Que deberíamos recibir a nuestros invitados con acento de noble transilvano y decirles: «Una vez más, bienvenido a mi casa, ven libremente, sal con seguridad y deja algo de la felicidad que traes». Que si los persas cubren el sol con sus flechas, nosotros pelearemos a la sombra. Nosotros pocos, felices pocos, banda de hermanos. Que si un psiquiatra con pata de palo te ofrece en su consulta una moneda de oro por avistar una ballena blanca, tú debes gritar: «Por allí resopla», aunque realmente estás viendo el Nautilus, y añadir después: «Oh capitán, mi capitán, nuestro espantoso viaje ha terminado, la nave ha salvado todos los escollos y hemos ganado el anhelado premio». ¿Qué dice un francés?
que se tarda en dar la vuelta al mundo 80 días y en llegar a la Luna solo 4. Que si tu escudero te dice que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, tú cabalga y no hagas caso, pues molinos en el mundo hay demasiados, y gigantes, aun imaginarios, quedan ya muy pocos. Que no es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla y se respira mejor. Que si tienes un padre que te enseña que los ruiseñores, que los ruiseñores no se dedican a otra cosa que a cantar para alegrarnos, que no devoran los frutos de los huertos y que derraman el corazón cantando para nuestro deleite, es pecado matar a un ruiseñor. Y entonces te das cuenta de que has tenido un padre estupendo. Que si eres el perdedor del cole y te llamas Carlitos, siempre tendrás un amigo esperándote en casa llamado Snoopy. Que si te tomas la poción mágica, tu aldea resistirá ahora y siempre al imperio invasor, excepto si caíste de pequeño en la marmita del druida, entonces no debes probarla. Que usa un balbino, un rapaz aldea, como quen dis, un ninguén, e ademais pobre. Que yo voy soñando caminos de la tarde, que voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. Que Platero es pequeño, peludo, suave, y tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Que si usas conjuntamente el hechizo Wingardium Leviosa con el Expelliarmus que te enseñaron en la clase de protección contra las artes oscuras, podrás derrotar al mismo Voldemort. Que finalmente, cuando llegas a casa por la noche y fumas una enorme y larga pipa de madera, búscate un mago que te recuerde, señor Bolson, que todos somos grandes personas y dignas de aprecio, pero en última instancia solo somos simples individuos en un mundo enorme. Que si habéis reconocido todas las imágenes de la presentación y las referencias, vosotros también merecéis estar en nuestro club de lectura. Que aunque leyeras todas las bibliotecas del mundo, nunca encontrarás en un libro un personaje tan bueno para tu vida como tú mismo. Sé siempre tú mismo, excepto si puedes ser Batman. Entonces, sé Batman. Y todo esto aprendimos de los libros y de sus locos. No sabemos cuánto recordaremos de todo, pero algo siempre tendremos claro, que se puede vivir sin razón, pero no es posible vivir sin soñar. Muchas gracias.